Bueno, llega ahora, ya está aquí Rivera, está arreglándose un poco porque viene chorreando agua, como las lluvias de Ranchipur. Está orvallando hoy en Madrid. Sí, orvallando. Ya veremos por la tarde si esto no cae en rayos y truenos. Vamos a repasar los asuntos que en estos momentos son la actualidad en Cataluña y la actuación de Ciudadanos al respecto, porque hay que decir que en los últimos días se han producido cosas, a mi juicio, sorprendentes. Primero, la moción de censura contra Torra, que presenta Ciudadanos. Luego se le reprochó que por qué Arrimadas no se presentó a la investidura. Y, por cierto, cuando estuvo aquí Inés Arrimadas hace como un par de semanas o tres, lo explicó muy bien que no hubo nunca técnicamente la posibilidad, aunque podía haber habido la posibilidad de moción de censura, y se aparcó porque la estrategia del partido era otra. Pero era la primera vez que yo vi explicado racionalmente por qué no se había presentado a la investidura. Lo dijeron poco en su momento. No lo dijeron nada. Y es verdad que técnicamente tenía ese impedimento. Que Torrent directo, continuamente iba poniendo uno tras otro, claro, con lo cual nunca hubo al final posibilidad. Es Torrent el que decide, claro, pues el presidente del Parlamento, quién es el que se presenta el candidato a la investidura. Pero cuando se presenta la moción de censura a Torra, pero se tampoco produce... nos engañemos, tampoco hubo voluntad, ni postura. No, por eso digo que la estrategia del partido... Ni postulamiento público. No, porque luego podían haber ido la moción de censura en un momento de fuerza, etcétera, diciendo no nos han dejado presentarnos. Pero bueno, eso tampoco lo habían contado, que por lo menos como excusa era buena. Pero cuando presenta Lorena Roldán la moción de censura, se produce la paradoja de que solo apoya al PP y apenas 10 días después sale Iceta diciendo que tiene que dimitir Torra. Que es uno de esos momentos, o sea, Iceta realmente es un personaje que si fuera noble tendría una novela, pero en toda novela tiene que haber algo bueno y algo malo, en este solo sale lo malo y lo peor. Pero ¿cómo es posible después de una moción de censura que él se niega a apoyar, decir que tiene que censura y que tiene que irse el censurado? Yo es que no lo entiendo. Y que hizo una justificación de su abstención que realmente ahora la repasas después de haber visto que Torra se tiene que ir, cómo ha cambiado el discurso, tú lo repasas aquella intervención de Iceta y realmente es que se te mueven las tripas. Dices, bueno, ¿cómo se puede llegar a ese nivel de hipocresía tan falsario? Dices, bueno, pues porque conocemos a Iceta, que lleva 20 años diciendo lo que tiene que hacer el PSC en Cataluña y determinando actuaciones como la manifestación contra la resolución contra el fallo del Constitucional. Para mí ese es el punto clave ahí, que ejemplo. No se ha recordado. Siempre se recuerda el Plan 2000, lo que está en la instrucción de Llarena, es decir, la fórmula Pujol, Mas, etcétera. Pero no se recuerda que es el PSC el primero que se alza contra el orden constitucional con el argumento de que los jueces, sí, claro, en la instrucción sí, claro. La rebelión es del tripartito del PSC y es Montilla, bueno, Montilla no existe, es Iceta con Montilla de monigote, el que dice que no se pueden juzgar sentimientos. Y el sentimiento era nada menos que una administración de justicia solo catalana que no podría juzgar los delitos. Yo tengo un recuerdo un poco más remoto sobre la evolución del PSC, ya que hoy es un día de aniversarios y de efemérides. Cuando yo cumplí 50 años, que coincidía con el día o el año en el que Adolfo Suárez cumplía 70, hicimos una cena en la que celebramos conjuntamente el cumpleaños y estaba también en esa cena José María Aznar, que entonces era presidente del gobierno, y fue ese día en el que el centro de la atención era el giro soberanista de Pascual Maragall. Y yo recordaré siempre la alarma, la sensación de zozobra con que Adolfo Suárez percibió la trascendencia que tenía ese gesto, hasta el extremo que también es para recordar la expresión que utilizó. Dice, si eso a deriva se produce, si ese es el camino que toma ese partido, yo, presidente, desenvainaré mi espada y la pondré a tu disposición para seguir luchando por defender la Constitución española. Es que ese sentimiento... Es decir, que esto viene de hace casi 20 años. Es que exactamente, es que ese sentimiento al que se refería el PSC cuando llamaba a manifestarse, no se puede, tal, era la frustración
provocada por las expectativas que ellos mismos habían levantado, especialmente cuando Zapatero dijo aquello de aprobaré el estatut que venga de Cataluña. Que fue ya el siguiente... Claro, que fue la Bueno, traducción. el que Iceta fue el que ayudó a que Zapatero fuera presidente del gobierno, entre otras cosas. Bueno, Esto ya tiene todo por un fin pasado. secado y arreglado. Tenemos aquí a Rivera. Bueno, os puedo comentar que ahora mismo el periódico de Cataluña está haciendo ya balance, haciendo alusión a un informe del Ministerio de Fomento sobre las protestas, lo que han causado, la factura de las protestas, 7.300.000 Bueno, eso es euros. una broma, eso es una broma de risa. Eso ni 7 1.200.000 millones ni 70 millones son suficientes. corresponderían a los daños en el aeropuerto del Prat y más de 190.000 Mira, pasajeros la afectados por primera evaluación cancelaciones. que hizo Ada Colacao era de 1,5 millones. Ahora son 7,5. ¿Cuántas empresas se van a ir de Cataluña? Vamos a ver, Albert Rivera, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Después de estas jornadas que siguen, hay que decir que se dice una semana, pero las semanas para el golpe son todas. Sigue la desprotección total. Encima se han llevado la poca policía que había. Eso sí, han sido recibidos en los lugares donde vienen, en Galicia. Aquí en Moratalaz. Aquí, en en Moratalaz. Madrid, me parece que el otro era Andalucía. Han sido recibidas como héroes porque han pasado las de Abel, no las de Caín, que fue el que le dio con la que Caín es Torra. Pero después de estas jornadas, ¿en qué sentido Ciudadanos y los partidos que defienden la nación y la Constitución deberían actuar? Porque estamos viendo lo que hizo ayer el PSC, que es enmendarle la plana a lo que había dicho hace 2 semanas Sánchez. ¿Por dónde va a ir antes y después de las elecciones la política española a propósito de Cataluña? Déjame en primer lugar, Federico, que acabo de saber que en Arenys-de-Munt ha muerto una persona con el temporal y hay 2 desaparecidos. Está siendo tremendo en Cataluña, precisamente con todo lo que hay en otras partes del Levante, que me solidarice con su familia. Dicho eso, yo creo que la pregunta del millón, esta que me decías ahora, es la única pregunta que no se puede ir a la selección sin contestar. Podemos debatir sobre impuestos, sanidad, educación, medio ambiente, muchos asuntos. Pero el 11 de noviembre hay un reto a la nación española y a la unidad de este país, que sigue abierto, con un señor al frente que es el responsable, parte del problema, que es el señor Torra. La Constitución tiene un mecanismo que se pensó para personas como Puigdemont y como Torra. El artículo 155 se define en la Constitución alemana y luego en la española para la rebelión o para el que se rebela frente al Estado desde el Estado. Un señor que con el coche oficial, en vez de inaugurar carreteras, corta autopistas ilegalmente, no puede ser presidente de una comunidad autónoma. Eso es así. Un señor que aplaude la violencia en vez de condenarla no puede ser un presidente de la comunidad autónoma. Y ahora se revelan las instituciones otra vez. Si es que ya lo hemos vivido esto. Yo esta película la viví con Rajoy, diciéndole después del 6 y el 7 que había que aplicar la Constitución y tardamos pues un par de meses, ¿no? Yo creo que después del 11 de noviembre, gobierne quien gobierne, gane quien gane, hay que llegar a un acuerdo de Estado para blindar la unidad de España y la Constitución en todos los pueblos de España, en los 8.300 municipios, también en Cataluña, y fijar cuánto tiempo y sobre qué competencias vamos a fijar un gobierno del Estado hasta que haya una tranquilidad en Cataluña. Si no garantizas la seguridad en las calles, la paz cívica e institucional, es decir, que respeten las sentencias del Constitucional, no que sea la desobediencia. Si tienes un señor al frente chantajeándote con la violencia para negociar la independencia, tú no puedes avanzar en el resto de asuntos. ¿Cómo vamos a hablar de pensiones? ¿Cómo vamos a hablar de un pacto educativo? ¿Cómo vamos a hablar de economía? ¿Cómo vamos a hablar de autónomos, de familias, de natalidad, de Europa, de las consecuencias del Brexit? ¿Cómo vamos a hablar si nos están incendiando las calles? Entonces yo creo que esa es la prioridad absoluta. Y no las apagan. Y además los bomberos no llegan a apagarlo porque los bomberos están para los calendarios separatistas. No, y hay un problema de fondo, incluso en el funcionariado, que tú bien conoces en mi tierra, en Cataluña. Es que buena parte de los servidores públicos ponen por delante la identidad al servicio público. Lo vimos en el hospital el otro día. Bueno, ¿cómo puede ser? O sea, en las escuelas en catalán y en castellano será, ¿no? Pues las lenguas oficiales. No, las calles son nuestras. Hombre, no, las calles son de todos. Las universidades también son suyas. No, oiga, hay un problema de fondo de 40 años de desaparición del Estado en Cataluña y de cesiones permanentes ante un nacionalismo insaciable. Y el nacionalismo es incompatible con la democracia, lo está demostrando. Sus valores son contravalores
En vez de solidaridad son egoístas, en vez de libertad son impositores, en vez de defender la ley, defender la arbitrariedad. Entonces, claro, los valores democráticos, uno puede ser, oye, de izquierdas, de centro derecha, liberal, socialista, conservador, o lo que tú quieras, pero respetar las reglas del juego. O sea, yo creo que el nacionalismo, como se ha demostrado en Europa, es un problema para la democracia, y en España, en vez de tratarlo como un problema, le hemos dado una pátina de modernidad, de progresismo, y han sido los socios de los gobiernos de España 40 años. Yo propongo enmendar a la totalidad las alianzas con los nacionalistas para una alianza entre partidos que defendemos la unidad de España o la Constitución. Y si no lo hacemos, si Sánchez cae en la tentación de volver a pactar un tripartito, de volver a mirar hacia otro lado, de dejar a Torra, yo vaticino que en 2-4 años, pues en vez del 45% independentistas, pues serán el 50%, porque seguirán dominando desde el poder la educación, las embajadas, la policía, la televisión pública. Entonces, yo no sé qué más tiene que pasar en Cataluña y en España en general para que seamos conscientes que ahora mismo está por delante la Constitución y la nación de las legítimas ideologías o de las legítimas voluntades de cada partido, ¿no? Naturalmente, a la vista de las encuestas, muchos dirán que lo que tenía que haber pasado era un gobierno PSOE Ciudadanos. Sí, pero el con Rivera no me lo inventé yo. No, lo digo porque, no, claro, pero el Partido Socialista... Pero el partido... con Sánchez tampoco, eso ya, sí, la es que lo acabo de decir, etcétera. Es que lo sigo pensando. Es que creo que Sánchez lo ha hecho mal y lo está haciendo mal. No, también lo he dicho. Yo creo que siempre, Sánchez pero... tendría que estar... Hace meses ya nos tendría que haber llamado él, no yo a él como le pedí. Yo le pedí una reunión a Sánchez para hablar de Cataluña el 11 de septiembre. Fíjese, y le dije, se va a liar. Conozco a mis paisanos. Le dije, la van a liar después de la sentencia. No son demócratas, no van a aceptar las resoluciones judiciales, le gusten o no. Sea cual sea, no le iban a aceptar, si ni se le han leído algunos. O sea, es decir, han salido a la calle 500, porque 500 folios, está imagínate. todo previsto, quiero decir, iban a salir a lo que saliera, si fuera condenatoria. Entonces, yo creo que Sánchez se ha equivocado, y lo único que le pido, que no es poco, al Partido Socialista, es que vuelva al constitucionalismo del que ha abandonado su plaza, porque evidentemente si pactas con Torra la Diputación de Barcelona es muy difícil cesar a Torra, y si pactas con Otegi en Navarra es muy difícil hacer un gobierno constitucionalista en Navarra. Es decir, se ha equivocado de aliados. Los aliados no son los separatistas, los aliados somos los constitucionalistas, y con Ciudadanos y el PP no quieren ni hablar. Nos han llamado fachas, nos han insultado. Oiga, yo no voy a tener en cuenta lo que nos hayan dicho en el pasado, pero de cara al futuro, lo que tengo claro es que no podemos seguir cediendo ante el nacionalismo. Pero ahí hay un problema estructural, un problema de fondo, y es que probablemente, y de hecho ya tuvieron un proyecto de gobierno conjunto, Pacto del Abrazo, como se empeñaba en llamarlo Pedro J., que al final ni abrazo ni nada, porque Podemos lo impidió. Hay que recordar que en ese momento Podemos pensaba que podía superar al PSOE saboteando ese gobierno. Y probablemente, con las encuestas en la mano, tenía razón. El problema con las encuestas en la mano, incluyendo esta convocatoria electoral, es que las carga el diablo y la gente cambia de opinión en 2 meses por distintas razones, a veces no se sabe cuál, etcétera. Ahora lo que aparece es que si el Partido Socialista quiere estar en el poder y nunca ha querido otra cosa desde que se fundó, y está en el poder a ser posible solo, esa idea de un gobierno en solitario, con 150 escaños, 140 escaños, que salía en todas las encuestas antes del verano, y con Ciudadanos prácticamente destruido, Vox aniquilado y solo el PP enfrente, pues que sería fácil una abstención que les dejara gobernar en solitario. Eso ha cambiado, y ha cambiado en el último mes y medio, y sigue cambiando, y no sabemos el efecto que ver a Barcelona ardiendo 8 noches seguidas va a tener en el electorado. Lo sabremos en pocos días, y lo vamos a ver sobre todo el día de las elecciones. Pero después de las elecciones estamos ante un problema estructural. Aquí hay 3 partidos que defienden la nación y la Constitución, que son PP, Ciudadanos y Vox. Y el Partido Socialista, que dice una cosa, hace otra, PSC dice siempre la otra, y además que tiene un pacto estructural, porque viene de ahí, viene de la moción de censura, donde está apoyado por los comunistas y por los separatistas, todos. Puede que ni hasta entre todos le den la mayoría. Es posible un acuerdo de participación de gobierno. Si se produjera, por ejemplo, lo que planteaba antes Pedro J., un acuerdo PP-PSOE, que incluyera realmente hacer frente conjuntamente a la situación en Cataluña, ya de paso, y en la Comunidad de Madrid se acaba de dar el primer paso, la renuncia a que los políticos nombren jueces. Es una gran noticia de ayer, ¿cierto?
que espero que apoye Ciudadanos. Pero es una gran noticia, es la primera vez que uno de los dos grandes partidos dice, bueno, prediquemos con el ejemplo. Una propuesta No es que lo apoye Ciudadanos. siempre. Ya, pero el PP no lo ha hecho nunca. En eso Ciudadanos tiene el No, copyright. y antes UPyD y además lo demostró y lo demostraron ambos. Pero es la primera vez que un partido, PP o PSOE, la hace suya. Por eso me sorprende. Que si no, no gobiernan con nosotros, claro. Bien. No, pero bueno, es un avance. Es un avance sin duda. Esa es la línea. Quiero decir que esa es la cuestión. Pero estamos ante una cuestión que es un acuerdo de poder y al mismo tiempo un acuerdo de renovación estructural, que pasa por la independencia del Poder Judicial y la independencia de los poderes del Estado real del gobierno. Incluso que no esté maniatado el rey de España como está maniatado, que le meten de matute en el viaje a Japón, que pase por Cuba a saludar a Putin y a Maduro. Solo ha faltado Soros. O sea, quiero decir que hay una situación en la que el gobierno hace lo que le da la gana y, sin embargo, por una expectativa de poder, que pasa por los separatistas y por los comunistas. ¿Es posible un acuerdo conjunto de Ciudadanos, el PP, no sé si Vox, pero Ciudadanos y el PP con el PSOE, en la que no sé cómo se repartirían el poder? Es que es lo de menos. Es decir, la verdad que a mí, con todos los respetos, a mí quien sea ministro de Agricultura... Sí, pero ministro ahora mismo, del Interior... No, bueno, pero entiéndeme, no digo agricultura porque sea menor, porque en España no jugamos mucho la agricultura. Me refiero a que el nombre del ministro, o si es de Ciudadanos, o del PSOE, o del PP, o si es independiente, a mí me da igual. A mí me gusta que haga bien las cosas. Sí. Es decir, volviendo a la pregunta inicial, que me parece que es la clave de esta campaña, es el 11 de noviembre el Estado, en la nación, ¿se va a rearmar política intelectualmente frente al nacionalismo? ¿Sí o no? ¿Vamos a entender que estos 40 años nos han llevado a una Cataluña en plena insurrección, con un presidente al frente, da igual si es Puigdemont o Torra, desafiando al Estado? ¿Sí o no? Y vamos a admitir que el nacionalismo no es solo un problema de una semana en la calle, sino que está infiltrado en las instituciones, en la educación, en los medios de comunicación, en las subvenciones, en las falsas embajadas, en la policía. Entonces, si no desmontamos eso, si no les desmontamos 40 años de hegemonía absoluta en lo social, en lo territorial, en lo intelectual, en todo, España tiene un problemón, porque gobierne quien gobierne va a tener ese problema. Yo planteo que esta legislatura tenga, para mí, 3 cosas fundamentales. Una, un compromiso de desbloqueo político, es decir, no puede haber terceras elecciones, ni cuartas ni quintas, porque si no el país no puede defenderse de estos ataques, ni poner en marcha ninguna reforma. Pero bueno, en todo caso, primero desbloqueo. Segundo, reformas. ¿Qué asuntos de Estado? ¿En qué asuntos de Estado sí tenemos que ponernos de acuerdo? El Pacto de Toledo, el Pacto Antiterrorista, un pacto educativo, la natalidad y las familias, los autónomos, es decir, ¿qué asuntos de Estado están paralizados en España hace una década que ni Rajoy ni Sánchez han abordado? Y tercero, la unidad de la nación, la igualdad entre españoles. Yo no solo me preocupa la unidad, me preocupa la igualdad. Es que estos días hablamos mucho de Torra y de esta gente, pero luego yo estuve el otro día en Castilla-La Mancha, en Guadalajara, en Toledo, da igual, o me voy ahora a Córdoba, y hay un abandono de una parte de España que ni hace ruido, ni quema calles, claro, solo paga impuestos, se siente la despoblación es otro problema, es decir, hay unos asuntos de mucha gente que se siente agraviada con razón. Y yo planteo, en vez de contentar a los que nunca van a estar contentos, eso es así, ¿por qué no empezamos a contentar a las clases medias españolas que se sientan partícipes de un proyecto común, que se sientan partícipes de las políticas y decisiones que se toman? A mí me parece que es muy peligroso que las clases medias de un país se sientan abandonadas y que territorialmente los que la lían salgan ganando y los que cumplen pues no tengan tren en Extremadura. Bueno, la última cuestión, porque quiero que también los país, contertulios participen, ya hay muchas preguntas que están llegando, sobre todo de Cataluña, que les pasaremos a tal. La última cuestión. Esto, como proyecto, se lo puede aceptar, pero hay un precedente, que son los 5 pactos que usted le propuso a Mariano Rajoy para apoyarlo, con su abstención, para facilitar su investidura, y que no cumplió ninguno nunca. Es decir, ¿cómo un pacto formalmente hecho al día siguiente de las elecciones, cómo se asegura el cumplimiento? Porque como no esté la Guardia Civil obligando a que el PSOE cumpla un pacto, si ya pasó con Mariano Rajoy, pues es un poco difícil pensar que va a ser mejor Pedro Sánchez. Pasa que hay una cuestión aritmética, vamos a ver qué pasa, porque el resultado lo decidirán los españoles el 10 de noviembre, pero poniéndonos en el 11, pase lo que pase, es probable que la izquierda no sume. Es muy probable, o sea, es muy probable que el PSOE, que se las prometía muy felices de sacar mayoría absoluta, no la tenga, incluso baje, y es probable que Podemos y Más País y todo esto no sume. Si eso es así, ya no tiene una alternativa Sánchez. Es decir, es muy importante ir a votar
y que la gente en el centro derecha, también salga a votar y no se quede en casa, porque si no tienen mayoría solo pueden sacar las leyes, los presupuestos y cualquier norma con Ciudadanos o el PP. No pueden sacarlas con Podemos o con los nacionalistas. Eso es fundamental, a mi juicio, el 11 de noviembre. Porque si Sánchez tiene una alternativa por su izquierda y con los nacionalistas, la va a ejercer. La vía Sánchez, que es la que ha ejercido y la que está manteniendo en Navarra y la que mantiene en el País Vasco en un bipartito con el PNV. No, es así, esos son hechos, Valencia, no son opiniones. Baleares. En todas las comunidades que puede, gobierna con ellos. Pero si no tiene alternativa, y no creo que Sánchez esté dispuesto a dejar ni la Moncloa, ni el Falcon, ni la tarjeta de visita del presidente, pues aunque sea por esa ambición, aunque sea por esa, tendrá que entenderse sí o sí con la oposición constitucionalista. Y creo que ese es el único camino que nos puede dar la batuta de la legislatura a la oposición, no al gobierno. Y que Sánchez, o quien sea, ojalá, mira, a mí me encantaría que Ciudadanos y el PP pudiéramos formar gobierno. Evidentemente esa es la primera opción. Pero la pregunta que se hace mucha gente es, si no sumáis y no podéis sumar, ¿qué pasa? Bueno, pues yo estoy proponiendo encima de la mesa un pacto de Estado. Bueno, que es gobierne Albert, quien gobierne esto, aunque vamos he a dicho sacarlo. la primera pregunta, nunca te creas a un político, ni tampoco a un periodista, que en todas las encuestas aparece que el problema de Ciudadanos, por lo que se ha hundido en las encuestas, es la abstención. Y además una abstención que va una pequeña parte al PP, una parte algo mayor a Vox, y el resto se queda en casa. Hay más de 1 millón de votantes de Ciudadanos que dicen que no votarían a Ciudadanos. ¿De qué tendría que arrepentirse Albert Rivera? Si es que un político es capaz de arrepentirse alguna vez de algo, cosa no fácil en términos ya casi genéticos. Pero ¿en qué tendría que pedir perdón? ¿Qué errores cree Albert Rivera, no Ciudadanos, Albert Rivera, que es el líder indiscutido, ha cometido para que haya 1 millón de personas que han decidido no irse a otro partido, sino abstenerse, no votar a Ciudadanos, que son votantes de Ciudadanos, para que volver a votar a Ciudadanos? Bueno, mire, yo Ciudadanos desde que nació siempre hemos sido, yo digo que Ciudadanos siempre es una opción de riesgo, porque aquí lo cómodo pues es estar en el PP o el PSOE y que nada cambie, ¿no? Y nosotros siempre hemos sido de que nacimos y la prueba está en Cataluña, ¿no? Dicho eso, en las últimas elecciones pasamos de 32 diputados a 57, diciendo claramente a los votantes: o estamos en un gobierno con el Partido Popular y gobernamos juntos, como en Andalucía, Madrid, Castilla y León, Murcia y otros lugares, o nos vamos a la oposición, pero no nos gusta ni Sánchez ni sus aliados. Y entonces sacamos 57 escaños. Y con esa gestión yo tenía una palabra dada a mis votantes, que no engañé a nadie. Todos me vieron en los debates decir lo que iba a hacer con mis votos. Y la otra opción, que es, si este señor fracasa y no forma gobierno, habrá que intentar salir de esta de alguna manera, ¿no? Entonces yo, llámeme iluso o llámeme clásico, pues dije, le he prometido a los españoles que estaré en la oposición si no puedo formar gobierno, y estoy en la oposición. Y eso es lo que hice y cumplí. Pero ahora está abierto a una acuerdo con el PSOE que antes no lo estaba. No, pero le estoy explicando Sí. o sea, la lógica en la que yo me encuentro. Me pregunta usted a mí, ¿qué puede hacer usted diferente? Bueno, pues yo tenía la palabra dada a mis votantes, que había pasado de 32 diputados a 57, con un proyecto claramente constitucionalista, o estar en la oposición, o incumplir eso para intentar salir de ese bloqueo. Y yo, viendo que Sánchez me dice, mi socio preferente es Podemos, que tiene la abstención de Esquerra, el apoyo de Bildu, de PNV. Oiga, ¿a mí me ve alguien con Esquerra, PNV, Bildu y Podemos negociando en una mesa? ¿Alguien me ve a mí o a mis votantes? Pero nadie. Algo pasará para que los votantes no les haya gustado. Bueno, en primer lugar, usted me pregunta qué podía haber hecho distinto. Porque uno que tiene que preguntarse qué puedes hacer distinto. Claro. Yo podía haberme metido en medio de la mesa con Podemos, con Bildu, con Esquerra y toda esa gente, y decir, Sánchez, que no, que tienes que hacer lo que yo diga, aunque digas con Rivera no la noche electoral. Claro. Pero sí, podía haber ido con mis reformas y decirle a Sánchez, Sánchez, cumple todo esto y saca de la mesa a tus socios que me has dicho que son tus socios, y a mí que me has dicho que no quieres pactar nada conmigo, por Dios, pacta conmigo. Eso es lo que yo podía haber hecho. Sí. Y yo no lo hice porque Sánchez me dijo. Pero todo eso ya es el pasado. Bueno, me lo acaba de preguntar. Sí, no, pero quiero decir, yo no puedo contestar cosas que no me han preguntado. Pero quiero decir, y Federico, estamos todos de acuerdo en que la situación... Es importante, me parece una pregunta, o sea, relevante, y por eso quiero acabar el razonamiento, que podría yo haber ido a Pedro Sánchez a decirle que deje de ser Pedro Sánchez, que rompa con sus acuerdos y que haga lo que yo diga. Bueno, sí, pero eso sí que es iluso. Entonces, yo lo que intenté la última semana es decirle a Sánchez, estoy dispuesto a abstenerme junto al Partido Popular para que no pactes con estos separatistas y Podemos, y gobierno en Navarra, pacto en Cataluña, que bien nos hubiera venido, que hubiera aceptado esa condición para ir juntos en Cataluña y aplicar la Constitución, y no subir los impuestos e incluso bajarlos. Bueno, oiga, es mi público, mis votantes saben que yo quiero impuestos bajos, que quiero que Cataluña sea España y que en Navarra haya un gobierno constitucional.
constitucionalista y no quiso, no me recibió. Pero... Se reúne con Torra, habla con los separatistas y a mí no me recibe. Entonces, bueno, pero algo falla en la comunicación con el público cuando antes tenía una expectativa de voto de 60 escaños y ahora la tiene de 20. Bueno, falla también que muchos españoles están hasta las narices de votar 2 veces cada vez que el PP y el PSOE no son capaces de formar gobierno. Pero eso no pasa con los votantes de Vox ni con los del PP. Bueno, efectivamente, porque están movilizados y los votantes en el centro político, no creo que lo descubra yo ahora, y sociológicamente llevan 40 años así, pues son gente que cuando les obligas a ir a votar 2 veces, que están hasta las narices de cumplir, de pagar impuestos, que no tienen un peso ideológico de rojos o azules, no están enfrentados, sino que son gente más pragmática, pues nos pasa eso. Y yo le pido a mis votantes y a los que nos escuchen que efectivamente si queremos un pacto constitucionalista, un desbloqueo político y reformas de una vez por todas en este país, necesitamos muchos escaños, porque el PP y el PSOE solos han demostrado en 40 años que no van a tocar una coma de todo eso. Bueno, muy brevemente, porque vendrán las preguntas. Para no entrar en bucle, porque es que todos coincidimos en que la situación se ha agravado considerablemente y que estamos ante un escenario de auténtica crisis de Estado y, por lo tanto, let bygones be bygones, que dicen los ingleses. O sea, todo eso ya quedará tiempo para la historia y para el análisis, para ver qué hizo cada uno y qué pudo hacer. La situación en la que estamos, yo le hago 2 preguntas muy concretas. Primero, ¿ha llegado usted, o sea, tiene usted el convencimiento de que la envergadura del desafío de Cataluña requiere, en todo caso, una solución, un pacto político basado en la transversalidad? Es decir, que gane quien gane las elecciones, tanto el PSOE como el Partido Popular son imprescindibles para afrontar juntos ese problema. Y segundo, ¿está dispuesto Ciudadanos a hacer sus mejores esfuerzos? No le llamemos bisagra, no le llamemos gozne, es el partido intermedio desde el punto de vista... Llamémosle superglue. No. Es el partido intermedio desde el punto de vista del posicionamiento ideológico de sus electores entre el PP y el PSOE. Es decir, es Partido Liberal, vaya. que es lo propio de un partido liberal. La cuestión es, ¿se compromete usted a hacer sus mejores esfuerzos para trabajar en pro de que esa transversalidad se plasme bien en un gobierno de gran coalición, bien en un gran pacto de Estado y que PP, Ciudadanos y PSOE estén juntos después del 10 de noviembre? Pues lo he dicho en la primera respuesta, por supuesto, y creo que es la única solución aritmética y política. Es decir, no va a haber otra solución seguramente el 11 de noviembre que un gran acuerdo. Yo creo que va a ser más inteligente un acuerdo de Estado que no un gobierno tripartito con sillones y ministerios y batallas. De eso ya tenemos bastante con Podemos y el PSOE. No creo que la batalla, no creo que ningún oyente ahora de esta radio piense que el problema es quién es el ministro de Agricultura. No, el oyente de esta radio piensa que con Girauta en Interior no pasaría lo que pasa con Marlaska. Sí, pero no se preocupe que si estamos nosotros nos encargaremos de que no esté Marlaska. Dicho así. Pero evidentemente estoy poniendo encima de la mesa que lo importante son las políticas y los asuntos de Estado, no las personas, no las siglas ni siquiera. Entonces, ese acuerdo de concentración, de Estado, de coalición, me da igual el nombre que se le ponga, lo importante es que los nacionalistas no tengan la batuta de este país. Fundamental, lo entiende un niño de 5 años. A quien quiere romper un país, no le puedes entregar las llaves del país ni a dirigir el país. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 40 años con Pujol, con Arzayuz, con Carod Rovira, con Artur Mas, con Puigdemont? Oiga, ¿cuándo van a aprender PP y PSOE que se acabó ya esa etapa? Yo lo único que me pregunto, y pregunta Pedro J. Con acierto, es, no es que yo me comprometa a eso, no creo que ningún oyente, nadie hoy piense que yo voy a estar con los independentistas en vez de con el PSOE y con el PP. La pregunta es, ¿el PSOE? Digo el PSOE porque el PP creo que ya le hemos sacado de esa deriva, aunque a la que pueda se va con el PNV también, pero bueno, ese es otro debate. Pero el PSOE es capaz de entender que Ciudadanos y el PP y la mitad de España no somos fachas, sino que somos demócratas que queremos lo mejor para España. ¿Son capaces de entender que lo importante no es el sectarismo ideológico, sino las políticas de Estado? Esa es mi preocupación. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. Dejadme no moderar, en estas circunstancias, sino ordenar este debate. Tenéis derecho a 2 preguntas breves, más breves que la de Pedro, que de todas maneras para sus costumbres ha sido breve. Por eso. Porque hay muchas preguntas, muchas de Cataluña, Albert Rivera, y además tiene un AVE. Un AVE de los que funciona, no un AVE catalán, un AVE que va de Madrid a Andalucía. Bueno, voy en coche, ¿eh?
Ah, vas en Sí, al coche. final sí, porque con la- vale. Entonces podemos tirar un poquito más. Aguantamos. A ver, Joaquín. ¿Qué tal? Buenos días, señor Rivera. Vamos a ver, el señor Iceta, que algo tendrá que decir a esa propuesta que hace usted de pacto transversal en su día, ayer intervino en TV3 en el sentido de celebrar que la sentencia del Tribunal Supremo permita liberar pronto, en unos meses, a los condenados por el 1 de octubre. Yo, además de que me valore esa intervención del señor Iceta y ese concreto aspecto de la sentencia del Tribunal Supremo, me gustaría que me dijera qué le parece que puede hacer el Gobierno para evitarlo. Dicho de otra forma, ¿qué haría usted? ¿Qué concretas medidas adoptaría usted para evitar que eso suceda? Bueno, pues yo en primer lugar discrepo profundamente del señor Iceta, para variar, porque uno de los problemas de este país se llama PSC, Partido Socialista de Cataluña, es un problema. Se ha convertido en un problema para España. Son los que mandan ahora en el PSOE, son los que dirigen la política territorial del PSOE, ya sea Batet en el Congreso, el señor presidente del Senado, el señor Iceta. Es decir, la política territorial del PSOE la dirige Iceta. Y eso es un problema para España, porque Iceta quiere indultos, Iceta dice que le parece muy bien que salgan antes de la cárcel, Iceta había defendido el referéndum de autodeterminación en su día, Sí. entonces tenemos un problema, que es que en vez del PSOE, hablábamos antes, está mandando el PSC. ¿Qué pienso yo? Pues lo contrario, que hay que recuperar inmediatamente las competencias penitenciarias, porque si un señor como Torra quiere abrir las llaves de la cárcel antes de tiempo, utilizando las propias competencias del Estado, el Estado se tiene que proteger. ¿Cómo nos protegemos? Recuperando, ya sea por la ley actual, con las circunstancias excepcionales que se viven, ya sea con el 155 si lo aplicamos para cesar a Torra, tú dominas las competencias penitenciarias y haces cumplir hasta el último día en ese sentido. Es decir, lo que no podemos hacer es celebrar que salgan a la calle unos señores 11 años antes de que cumplan la condena. Es que es eso que está celebrando. Pero el Iceta, yo no control lo final entiendo. está en manos del Tribunal Supremo. ¿eh? Bueno, Sí, es decir, pero eso las competencias penitenciarias sabemos que son el utensilio. Ayer decía el como señor... Oriol Puyol. Ayer- ayer pero decía- el 100.2, Pedro J, y lo sabes, porque en su día con el tema de Juana tuvimos ocasión de estudiarlo bien, el 100.2 concede un margen de discrecionalidad a quien Exacto. tiene las competencias amplísimo. Con lo cual, Total. Pero eso es Eso las pidieron. independiente de lo que diga la sentencia. No, la sentencia dice lo que dice. Pero que es que mira, hay que ayer Oriol soltarlos. Puyol dijo algo clave. Cuando dijo que se meta el indulto donde les quepa, Sí, lo Oriol dijo Junqueras. porque ya Podía tiene la haberlo otra dicho vía. Oriol Puyol, como has También. dicho, porque Porque él ya lo lo ha ha grabado, hecho. él lo ha Ya lo ha grabado. hecho. Pero ¿cuál es- Ahí ya ha sido indultado. Claro, ¿cuál es el indulto de facto? El indulto de facto es que Torra abra las llaves de la cárcel de Lledoners antes de tiempo. ¿Cómo lo evita el Estado? Con las competencias penitenciarias. Yo lo que no entiendo nunca es por qué los nacionalistas siempre pueden reivindicar competencias y el Estado nunca puede ejercerlas, incluso ante la amenaza de que salgan de la cárcel antes. No podemos tener esos complejos para defender las competencias del Estado. No lo entiende ningún español, no lo entiende nadie. Entonces yo A lo ver, que planteo es recuperar las competencias inmediatamente. Y uno de los puntos de un acuerdo transversal tiene que ser la aplicación de la Constitución en Cataluña. Cataluña no puede ser un territorio sin ley. Cataluña no puede ser un lugar donde la Constitución no esté vigente, donde un señor que se rebela frente al Estado use esas competencias para arbitrariamente dejar salir de la cárcel a sus compañeros. Alejandro, que también ha buenos días, padecido señor Rivera. muchos años la idiosincrasia que decía Campechano. Hemos compartido ahí momentos sí. bastante intensos. Y hablando de compartir y de futuro, ¿le entendimos bien cuando el otro día dejaba usted la puerta abierta a que si no van bien las cosas el 10 de noviembre para Ciudadanos, usted dejaría la política? ¿Le entendimos bien o era simplemente una cuestión, un escenario que tiene usted siempre previsto? Mira, yo desde el día que me metí en esto, que no me iba a meter, mi jefe que hasta qué punto esto tenía previsto, que como saben montamos una plataforma civil, entramos en política. Yo creo que en política, primero se viene llorado de casa, y en política el que piense más allá de 24 horas de un cargo, una silla, un ministerio, se equivoca. Porque esto estás aquí cuando la gente te quiere, cuando la gente quiere que estés. Y si no quiere que estés, te tienes que ir. Da igual si eres de Ciudadanos, del PP o del PSOE. Ya sé que no todo el mundo lo entiende así. Hemos visto a gente celebrar históricamente el peor resultado de su historia. Varias Hemos visto veces. a partidos Suele ser lo perder más 70 lo escaños más y decir que no habitual. pasa nada. Yo asumo, pero yo siempre he jugado mirando hacia arriba, al ataque. Yo juego a hacer un pacto de Estado, juego a ganar y a seguir creciendo. Gobernamos ahora mismo, Ciudadanos, para 20 millones de españoles, en 4 comunidades autónomas y en 400 capitales de España. Yo vengo de donde vengo, Juan Federico lo sabe porque Sí. fue de los pocos que me entrevistaba cuando nadie nos entrevistaba, y Pedro tanto. J igual. Venimos de una plataforma civil con 0 escaños y hoy gobernamos para 20 millones de españoles en comunidades y municipios. Por tanto, no conozco a nadie optimista ni emprendedor que piense en lo mal que le va a ir, sino que piense en qué voy a hacer, ¿no? Ahora, a partir de ahí lo reconozco. Yo no soy de este mundo. Yo vengo de la sociedad civil, yo vengo de tener un empleo. Yo no creo que la política sea un fin en sí mismo, sino un instrumento para transformar o para proteger a tu país.
y soy así, y quien me conozca lo sabe que soy así, que nunca voy a tener como fin un escaño, como fin un ministerio o una presidencia. Dicho queda. Yo creo que ahora, que estoy preocupado hoy, sí, pero por Cataluña, no por los escaños ni por las encuestas, estoy preocupado porque por lo que me metí en política, hoy tiene más sentido que nunca, que es defender la unidad de España y la igualdad. Muchísimo peor que cuando empezó Ciudadanos, aunque la razón y el problema era exactamente lo describimos tal cual. Que se ha manifestado pues con la virulencia que tiene. Mira, por cierto, mañana, y además es un orgullo, estaremos con Albert Boadella y Fernando Savater, que vamos a hacer un acto precisamente para hablar de esa evolución, ¿no? Fernando, conociendo lo que pasó en el País Vasco, Albert, que fue el fundador de Ciudadanos, que ya describió lo que iba a pasar. Sí. No, eso digo que... No, el que lo describió antes que Boadella. En la manifestación del 27. Sí, claro. Es decir, es que a mí es que lo digo, es que en mi vida, es decir, es que al final políticamente yo me metí en esto, con todos los respetos se ha dicho, no, fíjate, me importará la política económica o otras políticas, pero yo me metí en esto para defender la libertad en mi ciudad, en mi Barcelona natal, en mi Cataluña y para ser español en Cataluña. Entonces, a mí, el otro día la concentración que hicimos o el domingo, por supuesto que voy a estar. Me parece que es una de las razones de ser ciudadanos, ser activistas también, que las calles no sean de los separatistas, las calles son de todos, ¿no? Por tanto, claro que voy a estar, pero quiero que la gente también, yo creo que lo comprenden, igual que pasó en el País Vasco en su día, muchos constitucionalistas en Cataluña hemos dado un paso a la política precisamente para hacer una señal de SOS y que todos los españoles tomen conciencia del problema nacional que tenemos, ¿no? A ver, preguntas de los siguientes, Vanessa, ¿por dónde van? Hay preguntas efectivamente sobre Cataluña, pero también tienen muy presente las negociaciones de las pasadas elecciones. Después de la pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos con esas preguntas de los oyentes. Muchos son de catalanes y otros no catalanes, sino también españoles y que tienen la misma preocupación, porque cualquier persona con dos ojos que haya visto una semana ardiendo la segunda ciudad española, con absoluta impunidad del terrorismo urbano, y además con el que representa al Estado a la cabeza de la marcha mussoliniana sobre Barcelona, tiene que decir, esto no puede ser, y sin embargo es. Y lo último, además, porque en redes sociales tienen muy presente ese acto que ayer suspendía la Universidad Rovira i Virgili en Barcelona, y ya en el contestador muy presentes, como decía antes, las negociaciones. No les gustó nada cómo se llevaron en las pasadas elecciones y ahora quieren saber dónde va a ir a parar su voto. Yo tengo una pregunta para Albert Rivera, al que por cierto voto. Vamos a ver, Albert, nos hemos enfadado todos mucho por la forma en la que se negoció con Vox. Fue una forma de negociar que han beneficiado muchísimo al PP. Así pues, hemos aprendido la lección, Albert. ¿Va a apoyar usted la investidura, como parece, del señor Sánchez después de las próximas elecciones? Dígame sí o no. Señor Rivera, si después de las elecciones podría sumar tanto con PP y con Vox como con el Partido Socialista, ¿por quién se decantaría? Creo que la respuesta a esta pregunta depende de muchos votos. Buenos días, señor Rivera. Con el partido Vox, ¿qué es lo que le ocurre? ¿Que tiene miedo o complejos? Buenos días, Albert. Soy votante de Ciudadanos aquí en Cataluña desde hace bastantes años. Me gustaría saber por qué decidisteis girar a la derecha para querer sustituir, por decirlo así, al Partido Popular, si nacisteis como un partido socialdemócrata. Me estoy planteando si votaros a vosotros o a Vox, y una de las diferencias para mí más importantes es sobre feminismo, porque me da la sensación de que hay un feminismo radical que se está comiendo todo el espectro de la corrección política. Entonces me gustaría saber qué opinas al respecto, qué vas a hacer. Voy a todas, más o menos por encima. A ver, primero, yo lo que estoy planteando es un pacto de Estado, más allá de una investidura. Si no hay presupuestos, si no hay mayorías reforzadas, si no hay leyes orgánicas, no podemos hablar ni de sanidad, ni de educación, ni de pensiones, ni de natalidad, y sobre todo, no se puede aplicar el 155 o medidas en Cataluña, cual, más allá de quién sea el presidente, que parecerá poco importante, pero es que es verdad, ahora mismo, más allá de que yo sea presidente o que lo sea Casado, Sánchez o quien sea, lo importante es que ese acuerdo dure 4 años. Entonces, si el PSOE gana las elecciones y Ciudadanos y PP no podemos formar gobierno, hay dos opciones: ir a terceras elecciones o que gobierne con la izquierda y los populistas y los nacionalistas, o un acuerdo de Estado. Yo prefiero un acuerdo de Estado antes que terceras elecciones, pero atando corto cada una de las leyes y las reformas que hay que hacer, y sobre todo exigiendo que en Cataluña se rectifique y se aplique la Constitución. Esa es la primera pregunta. Segundo, el acuerdo PP-Ciudadanos, yo lo repito, ojalá la suma Ciudadanos-PP ahora mismo diera una mayoría. Pero es verdad que hay posibilidades, o muchas posibilidades, o como lo quieran ver, de que no sumemos
PP y Ciudadanos. Si no sumamos, repito, para que domine la economía Pablo Iglesias y la política territorial la haga Torra de este país, yo prefiero que la haga Ciudadanos y el PP, atando en corto un gobierno con un pacto de Estado. Creo que esa es la única solución viable. ¿Qué es novedoso? Sí, nunca ha pasado en España, porque nunca pasa lo que está pasando. Es que vamos a hablar, claro, nunca hemos tenido una comunidad autónoma en llamas, como la hemos tenido en Cataluña, y nunca hemos tenido un país paralizado 10 años sin presupuestos prorrogados 2 años. Entonces, la situación es excepcional. Y en grandes países como Alemania o Italia o otros lugares del mundo han tenido que llegar a acuerdos excepcionales a izquierda, centro, a derecha. O no, asuntos de Estado, Inglaterra, ¿no? o véase o desastres Alemania, de inestabilidad. Países. Por eso yo creo, ya sé que es difícil porque este país ha sido muy cainita y este país viene de donde viene y este país sociológicamente se ha dividido muchas veces. Pero en este momento la unión hace la fuerza, y si no nos unimos transversalmente nos van a comer los nacionalistas y van a seguir implantando el miedo y el terror como lo hacen en las calles, ¿no? Hay 3 preguntas, había 3 sí, preguntas sigo, diciendo, ¿a ustedes qué les pasa con Vox? O sea, Vox es un partido que tiene una expectativa de crecimiento enorme sin que caiga el PP. Al revés, subiendo el PP, sube Vox. Es el partido que defiende la Constitución, que defiende la nación, que defiende la monarquía parlamentaria y cuyos mítines terminan viva el rey, viva España. O sea, ¿por qué tienen que estar ustedes despreciando a Vox y al mismo tiempo implorando al PSOE que se una a un régimen con el que no participa? Bueno, ahí está lo de la exhumación de Franco, que algo de culpa tienen ustedes que votaron a favor. Ahora ya tengo la culpa de Franco también. Ya perdona. He matado a Manolete. Ciudadanos votó a favor. No, hombre, no. Nosotros votamos a favor de un consenso. No, votasteis a favor de la exhumación. Ahora te lo explico, cuando me hagas esa pregunta te lo explico bien porque eso no es cierto. Y vaya, soy poco sospechoso yo ahora de ser el que va reabriendo las heridas de este país que nació en el 79, joder. No, si esa es la excusa de siempre. Bueno, voy a lo que me decías. Mira, nosotros gobernamos en 4 comunidades autónomas con el PP y ha apoyado la investidura a Vox. Y yo digo, si Ciudadanos y el PP suman y Vox apoya esa investidura, formaremos gobierno. Esa sería, como hemos hecho en Andalucía, en Madrid, en Castilla y León, en Murcia y en muchos ayuntamientos. Pero la pregunta que me hacíais, y creo que es correcta viendo la situación, es, más allá de que eso sume o no sume, que no parece de momento muy probable que sumemos, ¿cómo hacemos para proteger este país de manera transversal? No solo en un espacio del centro-derecha, sino también, en este caso, para que el Partido Socialista deje de pactar con los separatistas, deje de entregar las llaves a Torra y se sitúe al lado de la Constitución. Porque creo que ese es el problema. El PP, Ciudadanos y Vox no somos sospechosos de pactar con los separatistas en este momento. El problema es que el partido que gobierna muchas comunidades autónomas con ellos sí, depende ¿no? de la fuerza que tenga esos 3 partidos, pero que le obliguéis o no. Pero sí, Federico, sí ya ha pasado. Si en la Comunidad de Madrid y en Andalucía ya hay gobiernos, precisamente Ciudadanos, PP gobernando y con el apoyo de la investidura de Vox. Pero eso, si pasa, pues se volverá a hacer. Pero si no suma, que creo que es la pregunta que toca contestar, porque podríamos decir todo, no, yo ganaré, seré presidente y tendré mayoría absoluta. Pues mire, eso no creo que nadie lo pueda afirmar, ningún candidato puede afirmar hoy que va a ganar, ni con mayoría absoluta menos, solo, ¿no? Así que ante una tesitura con 6 partidos políticos en el espectro político... Bueno, perdón, y 7, porque han fundado un partido contra anticiudadanos como un Errejón, que es Manuel Valls, que se pero presenta es una asociación, ¿no? Es una asociación. Sí, pero no, pero no benéfica. No es una asociación benéfica. Electorado, que creo que no hay más partidos. Hay no, 6 partidos nacionales. pero es el quiero primer decir paso para... que en todas partes cuecen habas. En todo caso, yo con Colau, los pactos de Valls con Colau, eso es lo que nos hizo romper con él. Y creo que ahí se demuestra lo que está haciendo Colau estos días, de por qué no había que apoyar pero usted a la no señora piensa Colau. Que ahí metió la pata. ¿Con Colau? Con Valls. No, yo creía de buena fe que una candidatura transversal en Barcelona, de hecho sumamos algún concejal más de los que teníamos, ¿no? Pero que era una opción para aglutinar el voto. Ahora, lo que es verdad que yo nunca, porque yo conozco a Ada Colau, y la conozco perfectamente y conozco lo que ha hecho. Ha puesto lazos amarillos, ha votado que sí a la independencia el 9 de noviembre, sus políticas económicas son antagónicas al liberalismo de Ciudadanos, persigue a comerciantes hoteleros, ayer estaba reunido con los comerciantes que están fritos de impuestos por la señora Colau. Entonces, populista e independentista, es decir, lo contrario, liberal y constitucionalista. ¿Cómo vamos a apoyar nosotros a la señora Colau en el ayuntamiento? No es un mal menor, es un mal mayor. A quien no conocía es a Valls, entonces. Pero, bueno, claro, no, yo lo que no... Que es lo que yo le preguntaba. No, a ver, no hay manera de que un político reconozca nunca nada. Primero, de buena fe no, era un cálculo. Claro. Era un cálculo. Y viene un francés que nos va a arreglar un francés. Es que no conocen a Valls. Y sobre todo... pero yo no critico a la gente por si francesa, española o... Perdón. Por ahí no me vamos a poner de acuerdo. El primer ministro de Francia, ministro antes del Interior de Francia, es un político francés.
Sí, claro, no y es que después ucraniano. de fracasar allí, que no le deje Macron ni entrar en su partido, llega a Barcelona y, por cierto, ha dado el braguetazo del siglo, las cosas como son. Y después de 5 semanas de luna de miel, sale con un prepartido cuya intención es disputarle el voto a Ciudadanos. Eso es así. Bueno. Luego, alguna vez se habrá equivocado. Sí, pero que le estoy diciendo que yo volvería, si me dicen, vamos a montar una plataforma en Barcelona para intentar ganar al independentismo en un momento como este, lo volvería a intentar. Otra cosa es que yo no me esperaba que el señor Valls acabara apoyando a Colau, se lo reconozco, porque Colau, insisto, es populista e independentista, y yo soy Pero liberal y constitucionalista. Si Valls no hubiera apoyado a Colau, el alcalde habría sido No es cierto Ernest eso. Maragall. Había una opción que es la que yo quería, que era hablar con el PSC, con el PP y Ciudadanos, que teníamos un concejal más que los independentistas. Si eso se hubiera hecho así desde el primer minuto, Colau tenía que escoger entre un alcalde socialista o un alcalde independentista. Era ella la que tenía que escoger, no nosotros a Colau. Creo que fue un error estratégico Pero tener Colau a Colau. habría elegido al independentista. Bueno, pues entonces la señora Colau y Podemos tenía que explicárselo a todos los españoles. Sí, Claro. Pero Las imaginémonos, simplemente, no, por no entrar en debate, pero imaginémonos lo que hubiera sido esta semana con Maragall de alcalde de la ciudad. Exactamente igual. Mira, en eso estoy con Rivera. Perdona, Colau sacó en Twitter el otro día su partido y lo único que condenó fue la, entrecomillada, violencia policial. Oiga, hay que tener mucha cara y muy poca dignidad para sacar un comunicado hablando de los pobres policías que han aguantado estoicamente y que han defendido la Constitución y la democracia a pedrada limpia y con bolas de acero intentando matarles. Sí. Y entonces lo único que saca la alcaldesa de Barcelona es un comunicado contra los policías. Pues Oiga, a mí no me representa. Pues Maragall habría dirigido. Pero Jota, no está en edad. Primero que hubiera tirado piedras. Jota, eso no es cierto, repito. No voy a, los oyentes no saben ahora la aritmética del Ayuntamiento de Barcelona, pero repito, Ciudadanos, el PSOE y el PP teníamos un concejal más que si desde el minuto 1 se lidera una negociación para llegar a un acuerdo, el PSOE tiene alcalde de Barcelona, Ciudadanos y el PP garantizan que es un alcalde constitucionalista o por lo menos no independentista, y Colau tiene que escoger si apoya, no si es alcaldesa, si apoya al alcalde socialista o al alcalde de media. Muy distinto hubiera sido el cuento. Ahora, si tú entregas tu apoyo al segundo día y dices que Colau hay que apoyarla como mal menor, pues claro, Colau aprovecha y es alcaldesa. Pero es que en la vida hay que saber también, en este caso, cómo negociar. Claro, por lo menos exígele que cosas. Se iba a casar. Claro, es pero, que se tenía que en fin, casar. En todo caso, yo creo que en Cataluña hay mucha gente, en este caso la señora Colau, que lo ha dicho, que ha votado que sí a la independencia el 9 de noviembre y que tenía un lazo amarillo gigante en el ayuntamiento y que ha apoyado... Batet y Manuel Cruz, pero si Sí, es que pero el lo caso que ha Colau... dicho usted es el PSC estructuralmente y no digamos ya la izquierda comunista. Pero si el problema de Cataluña no es solo el independentismo, son todos estos actores, nunca mejor dicho algunos, de izquierdas, que se disfrazan de izquierdas pero son independentistas o nacionalistas y que han tergiversado y manipulado muchas veces la posición y su electorado. ¿Por qué nació Ciudadanos en definitiva también? Porque había mucha gente que decía, oye, yo no quiero tripartitos con Esquerra Republicana, es que hay que acordarse del Estatuto de Cataluña que venía de... las multas a los que rotulaban en castellano o español. Es que el otro día estaba yo en la tribuna y lo recordaba Lorena Roldán en la moción de censura y recordaba las multas lingüísticas. ¿Saben de quién es la ley de las multas lingüísticas que incrementó y duplicó? Es de Montilla. Es del PSOE, es del Partido Socialista. O sea, es de IZ, es decir, es que ahora nos no quieren hacer olvidar todo esto, pero el gran error estratégico ha sido del PSOE-PSC, que se ha tragado el cuento nacionalista y nos lo han vendido y nos lo han metido a todos. Entonces, por eso yo digo que hasta que no tengamos un acuerdo constitucionalista, yo cada vez que escucho a un señor del PSC en Cataluña, a veces no sé si es de Esquerra Republicana o si es del PSC, con su discurso, con su mensaje, con su... Sí, es lo mismo. Entonces, España, yo no lo he dicho yo, esto lo ha dicho Alfonso Guerra y algunos históricos socialistas, que fue un error que en Cataluña el Partido Socialista renunciara a su partido. Fue algo que hicieron Felipe González y Alfonso Guerra personalmente, ambos los dos. Pues creo que históricamente se ha demostrado que es un grave error para España que el Partido Socialista haya entregado a un partido nacionalista más, porque el PSC es un partido nacionalista con todos los atributos, el poder, y ahora mismo el poder territorial, es decir, la decisión territorial de España la tiene el señor Iceta o la señora Batet. Oiga, mire, pues el modelo territorial de Iceta y Batet es antagónico al de muchos votantes socialistas y, por supuesto, a los de Ciudadanos o los del Partido Popular. Ese es ahora mismo el escollo para un acuerdo de esa naturaleza transversal, ¿no? Bueno, como tampoco estoy convencido de que 1 millón de los votantes abstencionistas de Ciudadanos pueden decidir las elecciones.
No, y también es verdad, y en eso también lo sabemos, a nuestro votante en las últimas elecciones, hasta en el CIS de Tezanos, imagínense, si es mucho, el 45% de nuestros electores decidieron los 15 días de campaña. Es decir, que deciden su voto y deciden ir a votar los últimos 15 días. Yo, evidentemente, con toda humildad, pero les pido que sobre todo no se queden en casa. O sea, porque al final sus votos pueden ser decisivos para que el PSOE no tenga alternativa por la izquierda y con los separatistas, para que Ciudadanos y el PP incluso podamos tener más fuerza en formar un gobierno y para que el país se desbloquee. Es que como salga otra vez Sánchez, va a pedir a la oposición que se entregue, como nos pide, ¿no? Sin negociaciones. Yo creo que cuanto más fuerza tengamos, más garantías de que una naturaleza... Que la gente tenga conciencia de la situación de emergencia nacional en la que vive España. El problema es que llevamos y que 2 hay años debates, diciéndoselo. Bueno, pero aquí hay un salto cualitativo. Hombre, y tanto. No, si vamos a ver lo que pasa después de los 8 días de telerrealidad. O sea, yo creo que nadie, ni los políticos ni los periodistas, podemos analizar las cosas con los mismos parámetros que antes de esta semana. Sí. Bueno, en todo caso, Albert Rivera, gracias, porque esto se ha alargado y sabemos que tiene que irse, pasar el atasco, pero bueno, mañana complicado. Espero que tenga suerte en las elecciones, que merezca la suerte y nada, pues nos vemos cualquier día. Gracias por la invitación, de nuevo. Por supuesto. Es La Mañana de Federico, Es Radio.